Señor, queremos agradecerte porque, Señor, tú nos reúnes, tú nos congregas para escuchar tu palabra, Señor, y bendecimos a cada hermano. Ponemos delante de ti sus peticiones, sus necesidades, porque lo hacen con la confianza que adoramos a un Dios vivo y que tu respuesta pronto ha de venir. Estamos agradecidos porque, Señor, nos has dado provisión suficiente para comer, suficiente para movernos, y hasta, Señor, ha alcanzado para traer al alfolí con todo nuestro corazón y agradecimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que tú bendices al que da con alegría de corazón, y nosotros lo creemos, Señor, y en el nombre de Jesús te agradecemos por hacernos partícipes, Señor, de un culto a ti en donde los ángeles, Señor, quisieran intervenir, pero este evangelio es para nosotros los de la tierra. En el nombre de Jesús, si alguien, Señor, trae una petición, por favor, escúchala, responde a ella, Señor. Y si no, si dentro de tu voluntad no está responder para mañana, Señor, por favor, consuela y sostén con ese espíritu maravilloso que tú derramas en nosotros, y esperaremos, porque la noche tarda un tiempo, pero pronto vendrá la mañana. En el nombre de Jesús te damos gracias. Síguenos hablando de esta manera maravillosa como lo haces a través de tu palabra, Señor, y te agradecemos porque nos has reunido y juntos decimos amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Esas palmas son para el Señor. Siéntese, tomemos nuestra Biblia y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro que el apóstol Pablo, o epístola o carta que el apóstol Pablo escribió a los Efesios, a la iglesia que estaba en Éfeso. Recordemos que Pablo empieza a hablar a la iglesia de Éfeso allá en el libro de los Hechos, cuando aquel hombre fue, hermano, lleno del poder de Dios, pero yo creo que no solamente del poder de Dios, sino del amor de Dios, porque este hombre, un erudito en la materia, en el judaísmo, instruido a los pies, hermano, de un gran maestro como era Gamaliel, tuvo un encuentro con Cristo que cambió totalmente su vida. Y eso es lo que usted y yo necesitamos, hermano. Este evangelio que transforma, este evangelio que cambia, este evangelio que convierte al Señor Jesucristo en prioridad para nuestra vida. Aleluya. Dele palmas al Dios del cielo. Y entonces, hermano, Pablo estaba muy interesado en esta iglesia, que acuérdese que era una iglesia, Éfeso era un lugar muy religioso, y ellos, hermano, tenían un templo que se habían esmerado en hacerlo a una diosa que le llamaban Artemisa, y que posteriormente también se conocía como Diana de los Efesios. Y Pablo se atreve a ir a un lugar donde reinaba la idolatría, la ignorancia, hermano, de la idolatría, y empieza a predicar este evangelio maravilloso, este evangelio que le costó en ese momento persecución, este evangelio que le costó al apóstol Pablo y a sus ayudas tener que esconderse, ser, hermano, perseguidos, llegó un momento determinado, ser detenidos y apedreados
creyéndolo que ya estaba muerto, y todo porque el Evangelio entró en él, hermano, de una manera tan linda como está penetrando en usted y como está penetrando en mi vida. Estamos enamorados de Cristo y de su Evangelio. Y de su Evangelio. Entonces, prácticamente, Pablo quiere hablar acá de los orígenes, hermano, de la iglesia en el consejo eterno del Padre. Eso es lo que, por eso escribe aquí muy detenidamente y dice en el versículo 1 del capítulo 1: Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Mire esto pues: por la voluntad de Dios. Yo me pondría muy celoso, hermano, porque Pablo está hablando de la voluntad de Dios, pero resulta que yo, y perdone que ponga el yo primero, pero usted también, usted y yo, fuimos escogidos por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Estamos en el Evangelio por la voluntad maravillosa de Dios. Mire, a Dios le plujo escogerlo a usted. Tal vez usted no es bueno para las matemáticas, tal vez usted no es bueno para las ciencias naturales, tal vez usted no, hermano, no es el mejor trabajador, el mejor profesional del mundo, pero a Dios le plujo manifestarle a usted y a mí este Evangelio maravilloso que transforma, que cambia, que nos hace felices. Aleluya. Porque estamos en el Evangelio por la voluntad de Dios. Mire, Dios no vio nuestra carita, no vio nuestra estatura, no tuvo usted que presentar un currículum, no tuvo usted que presentar cartas que lo acrediten quién es. Dios lo escogió para que usted y yo, hermano, viniéramos a este Evangelio de gracia. Esto no lo obtiene en la universidad. Esto no lo obtiene, hermano, en ningún lugar. Esto, el Evangelio no se gana. Es una gracia que Dios ha derramado en nuestros corazones. Y cuando nosotros lo entendemos, hermano, que es una gracia, que no son méritos humanos. Por eso, mire, el hombre, nosotros los hombres nos confundimos, porque donde quiera, hermano, queremos destacar. Y a veces en el Evangelio queremos también destacar. No, en el Evangelio el único que destaca se llama Jesucristo, porque Él venció a la muerte, porque Él resucitó al tercer día y nos escogió. Y por eso Pablo, hermano, viene y escribe esta carta a estos hermanos que tan lindos, que se gozaban con este Evangelio maravilloso, pero poco a poco este gozo, esta alegría inusitada de servir al Señor, de proclamar que Cristo vive, de dar palmas a su nombre, de dar gloria a su nombre, fue menguando. Fue menguando. Pero, por eso dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús, no por voluntad humana. Y eso como me alegra, fíjense, hermano, porque yo estoy seguro que usted, tal como yo, no estamos por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. Yo no sé si su papá, si sus padres insistieron, hermano, en que usted tomara el Evangelio y le llevaban y le traían, y ya cuando usted o yo pudimos decidir, decidimos por el mundo. Pero aquella palabra que seguramente sembraron en nosotros en su momento determinado,
Dios hizo que floreciera y empezamos en la vida a trastumbar de fracaso en fracaso, de situaciones que no podíamos arreglar, hasta que muchos hermanos, muchos, no todos, llegamos a tal extremo de sentirnos infelices, de que no había alegría en nosotros. La buscamos en el mundo y más nos hundimos, hasta que Cristo Jesús nos encontró a través de este evangelio maravilloso y nos ha otorgado salvación. Y como dice un canto, puso en nosotros un manto de alegría. Si Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, no pone ese manto de alegría, el evangelio usted lo adopta como una religión, hermano. Y yo le digo, no puedo hablar de usted, tengo que hablar de mi experiencia. Que han pasado años, hermano. Quizá estaba en una etapa de juventud en el evangelio y he ido envejeciendo, las fuerzas se me han ido menguando, pero ¿sabe algo? Que no se me ha terminado: el amor por el Señor Jesucristo, su evangelio, hermano, que me hace seguir adelante. Por eso ahora entiendo cuando Pablo dice: yo he puesto de lo mío, como que alguien estaba por ahí señalando, hermano, alguna situación de orden económico, que Pablo se quería enriquecer o algo por el estilo, y entonces Pablo viene y dice: yo he puesto de lo mío. Y si es necesario, hasta mi vida voy a dar por el evangelio. No adoptemos el evangelio, hermano, como una religión, sino es lo que Dios envió, hermano, a través de su Hijo Jesucristo, que consiste en la buena noticia. Podemos regresar a la casa del Padre, a donde está esperándonos Cristo Jesús. Aleluya. Y entonces Pablo está hablando y dice que él es un apóstol porque a Dios le plujo. ¿Será que no hay gente más bonita que nosotros? Yo digo que sí, ¿verdad? Aunque ninguno se mira feo, ¿verdad? Cuando se mira en el espejo nos miramos bonitos. ¿Habrá gente más capacitada que nosotros? Yo digo que sí. Pero resulta que en el evangelio no está usted por capacidad, ni yo, mucho menos por mi capacidad. Y no voy a terminar de pagarle al Señor, porque estoy por la voluntad de Dios. Porque Dios nos interesó quizás, perdone que diga así, en un compañero, en otra persona, en muchas personas con más capacidad, y quizá ya no están con nosotros, fallecieron porque tenían capacidad. Y los incapaces que somos nosotros, que la gente tal vez, hermano, hubiese apostado y vaticinado que nosotros no íbamos a cambiar, ahora cuando nos miran se llevan el chasco, que usted y yo somos alabadores, servidores del Señor Jesucristo. Aleluya. Servidores de Cristo. No hay títulos, no hay pergaminos, no hay que nos acredite. Y por eso muchos hacen un carnetito y ponen su foto ahí para acreditarse. Pero ese carnetito tal vez solo vale aquí, un poquito para las autoridades, no vale para el cielo. En el cielo lo que vale es un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre es el nombre de Jesús. Aleluya. El nombre de Cristo. Entonces, ¿qué consciente está? ¿Usted está consciente? ¿Estamos conscientes de que nosotros también en el evangelio estamos por la voluntad de Dios?
mandó al Espíritu Santo, y cuando lo vieron a usted estaba a la par de muchas personas guapas. Y el Señor dijo, aquel, y ese, iban a traer un guapo, no, al feíto, dijo. Porque ese feíto yo voy a derramar de mi gracia sobre él. Y entonces Pablo, consciente de esto, está hablando que es la voluntad de Dios. Y usted, hermano, quiero decirle, usted no se mueva del Evangelio. El único que podría sacarnos del Evangelio es Dios, porque Él nos trajo. Pero Él jamás va a hacer eso. ¿Por qué no va a hacer eso Dios? Porque lo ama tanto a usted y a mí, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted tiene gran valor. Usted y yo tenemos gran valor para Dios. Hermano, de un trabajo lo podrán despedir a uno, hasta de una iglesia lo podrán sacar a uno, hermano, pero Dios jamás hará eso. Porque un día usted y yo confesamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Y no hay nada más grande que agrade a Dios que tú ames a su Hijo, que tú le des el lugar a su Hijo, que tú honres a su Hijo. El que besa al Hijo estará besando al Padre. Sí, no es cuestión de méritos, es el amor hacia su Hijo. Este hombre entendió esto y ahora está hablando de que él, hermano, está por la voluntad de Dios. Celoso estaría yo si no entendiera que yo también estoy por la voluntad de Dios, y que usted también está por la voluntad de Dios. Nosotros aquí en Guatemala, un país atrasadísimo, un país, hermano, donde no salen genios probablemente, pero tenemos algo muy grande. Hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Aleluya. Entonces el apóstol está escribiendo una carta para los santos. Mire, tan lindo, mire cómo los llama, santos. Si escribiera una carta para nosotros, sería una carta para los santos que están en Guatemala, específicamente en la zona 7, Quinta Samayor. Porque santo quiere decir apartado. ¿Quién lo apartó? Dios. No, es que mire, vamos al supermercado, vamos por las calles y nos confundimos con la gente, pero no somos iguales. Porque usted y yo, la palabra dice que somos apartados de Dios. ¿Y qué culpa tenemos? ¿Qué culpa tenemos? Si Dios, en el Evangelio es Dios el que escoge, no usted. Y Él me escogió a mí y lo escogió a usted para la alabanza de su gloria. ¿Se alegra por eso? Aleluya. Mire, el hombre escoge muchas cosas. El hombre estudia, escoge la profesión que va a seguir. El hombre escoge ir a un lugar a pasear. El hombre muchas veces escoge el trabajo. Pero en el Evangelio es totalmente distinto. No lo escogió usted, porque esto es algo espiritual y viene del cielo. Y Dios lo escogió a usted. Y como que si fuera poco, nos escogió
cuando nosotros, hermano, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por eso es que la gente, hermano, muchas veces lo que lo detiene es la conducta de nuestro pasado. Porque resulta que el Señor, para avergonzar a lo sabio, para avergonzar a lo que es, escogió lo vil y menospreciado del mundo. Bueno, todavía cuando ahí en el basurero hay mucha gente que escoge cosas que son reciclables y las vende. Nosotros ni a eso llegamos. Ni a eso llegábamos. ¿Y qué culpa tenemos nosotros? Que Dios nos escogió y nos presentó a su Hijo amado Jesucristo a través del Espíritu Santo. Estamos agradecidos con Dios. Y mientras vivamos, alabaremos al Señor, glorificaremos el nombre de Dios. Por eso, mire, usted no se inmute. Es que fíjese que en otro lado le dan diploma a uno, hasta camisola le dan a uno. No, hermano, en el Evangelio toda la gloria y toda la honra es para Él y solamente y absolutamente para Él. Aleluya. Y entonces, por eso este hombre, acuérdese que en las credenciales que presenta el apóstol Pablo, si alguien tuviera de qué gloriarse, ese sería yo, dijo Pablo. Porque yo fui circuncidado al 8º día. Eso decía la ley. Y José y María llevaban al Señor Jesús al 8º día a que le quitaran el prepucio. Y lo agarró el sacerdote y ni cuenta se dio a quién estaba circuncidando y ¡chas! Y entonces, hermano, eso ufanaba a los señores judíos, que ellos eran circuncidados y que era la marca que los hacía inconfundibles delante de la gente, porque no eran igual a ellos. Pero el Señor trajo una nueva circuncisión, no la de la carne, sino la circuncisión que está en el corazón, que nos hace alabar a Cristo, que nos hace glorificar el nombre del Señor. Por eso esta circuncisión, hermano, no se ve, porque es la circuncisión que nos hizo en el corazón. Y cuando nos vemos nosotros la circuncisión ahí en el corazón, y nos pregunta a alguien: ¿y por qué usted tiene esa cicatriz ahí en el corazón? Porque Cristo circuncidó mi corazón. Porque yo antes, si usted, me gustaba el pecado, y desde que Cristo circuncidó mi corazón, ahora miro el pecado y me alejo de él. Como el cochito que miraba el lodo, pero como le cambiaron corazón, ya no se quería ensuciar. ¿Por qué? Porque le cambiaron de corazón, le habían puesto un corazoncito de oveja, fíjese. Pero por fuera, en cuanto me vende su coche, lo vamos a... No, decía, es que este cochito no es igual a los demás cochitos. Este lo ha cambiado el Dios del cielo. Este lo cambió el Señor. Este alaba, este glorifica, este lleva una conducta distinta. Entonces, la verdadera circuncisión, dice el Señor, es la del corazón. Esa es la verdadera circuncisión, la del corazón. Y entonces Pablo dice que por la voluntad de Dios, mire, es un apóstol, es un embajador a los santos que están en Éfeso. Mire con qué amor les habla, porque les está indicando que ellos son separados.
Cuando habla de santos, está hablando de gente que Dios escoge para un caminar diferente. Dios le llama santo a usted y me llama santo a mí. Santos en medio de una multitud perdida, y usted va a caminar diferente, porque nosotros ahora, gracias a la intervención de Dios, porque ha derramado del Espíritu Santo en nosotros, ahora caminamos distinto para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que le llama santos a los que están en Éfeso y que son fieles. Entonces en esta mañana, tarde, uno de los requisitos, o una de las demandas, o una de las propuestas, me gusta más propuesta, es de parte de Dios hacia usted, hacia mí, hacia los hermanos, a que seamos fieles. Fieles en medio de un mundo que nos ofrece de todo. Pero el Señor en otra carta dice que el que ama el mundo y lo que está en el mundo no ama a Dios, se hace su enemigo. Por eso tiene que ser de parte del Señor en nosotros, porque no es una fuerza de voluntad, no es una fuerza humana, sino usted ponga su consultorio y así ayuda a otros hombres con la fuerza humana. Pero nosotros tenemos que declarar que éramos impotentes, pero que el poder de Dios se mueve en nuestra vida, porque, hermano, nos ha alejado de todos esos apetitos que la carne tenía, y de repente hay lucha, pero la victoria siempre será de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esta carta es para fortalecerlos. A mí me está fortaleciendo y le he leído muchas veces, pero me fortalece cada vez que oigo, hermano, la palabra de Dios. Y yo le doy gracias a Dios por este privilegio tan grande que me da de hablar la palabra, porque no es un sermón para usted, es vida para mí y vida para usted. Y entonces, gracias, dice, a estos fieles que están ahí en Éfeso, a los santos que son fieles en Cristo Jesús. Gracias a vosotros, gracias, favor de Dios y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo importante que les va a decir acá? Porque esta es la salutación. Entonces él va a hablar aquí de los beneficios. Mire, hermano, cuando usted está tal vez contraído de alguna enfermedad y esto no se le quita, usted acude a un profesional y el profesional le va a recetar una medicina. Y usted puede preguntar, ¿y cuáles son los beneficios de esta medicina? Pues los beneficios de esta medicina son que, en primer lugar, le va a quitar el dolor. En segundo lugar, usted va a dormir como un bebé. Y en tercer lugar, se le va a quitar el hambre. No me va a preguntar dónde hay de esas, porque no sé. Ay, porque algunos tenemos problemas con la comida, ¿verdad? Tan rica que es. Bueno, pues esa medicina, cúralo todo, saber dónde hay. Y entonces les está tratando de explicar y les habla y dice, gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre. Y de veras que a veces necesitamos nosotros la paz de Dios.
Porque como cristianos, hermano, a veces en el hogar, a veces en el trabajo, a veces en la calle, que usted va manejando y un motorista se le mete y usted frena a tiempo y dice: si te querés morir, que te mate otro, papito, pero yo no. Y de repente, entonces, nosotros necesitamos también de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y la gente no sabe por qué cantamos, por qué nos reunimos, cree que no nos pasa nada. Nos pasa mucho, pero hay un gozo en nuestra alma que nos hace alabar y glorificar el nombre del Señor. El gozo del Señor, dijo Nehemías, nuestra fortaleza es. Eso es lo que nos hace seguir adelante, el gozo. ¿O no tenemos problemas? Tenemos problemas en el hogar, problemas económicos, problemas del alma, espirituales, pero el gozo del Señor nos fortalece para que sigamos adelante. Y ahí estamos, aleluya, el gozo, aleluya. Y entonces, por eso Pablo tan tremendo en la carta a los Filipenses, que es una carta que algunos llaman que es la carta del gozo. Cuando esté triste, lea la carta a los Filipenses y Pablo en toda: gócense y regocijaos. Y entonces él ahí habla de regocijaos en el Señor, en esa carta a los Filipenses, porque el regocijarse es una doble medida de gozo. Como cuando usted tomaba y le servían un poquito: no, póngamelo doble. No, usted vio en las películas, perdón. Y entonces el Señor, hoy no me quiero gozar, hoy me quiero regocijar. Entonces derrama en usted y en mí una doble medida de gozo, hermano. El gozo del Señor, nuestra fortaleza es. Y entonces viene Pablo a hablarle de los beneficios benditos de la redención. Fíjese, usted sabe que cuando habla de redención está hablando del pago de un rescate. Y el Señor a nosotros nos rescató, pero no fue gratis. Pagó con su vida. No lo maten a él, no lo maten a ella, mátenme a mí. Y tú eres libre y yo, por la redención de Cristo Jesús. Entonces, hermano, él está tratando de decirles, y dice acá: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y de veras, bendito por este plan tan lindo, hermano, porque esto que Dios planificó y que se llevó a cabo del Señor Jesucristo, por el Señor Jesucristo, me benefició a mí, y creo que a usted también nos benefició. ¿Por qué? Porque hizo algo que no pudieron hacer nuestros padres, hizo algo que no pudieron hacer nuestras autoridades, que no pudieron hacer nuestros maestros, que no pudo hacer la gente que nos tenía estima, que no podía hacer nuestra familia. Esto lo hace Cristo, cambiar nuestra vida. Si el evangelio que usted está llevando no está cambiando su vida, no es este evangelio. Lo hemos adoptado como una religión. Pero cuando nosotros vemos este evangelio, que es un evangelio de amor, que es un evangelio de paz, que es un evangelio de armonía, que es un evangelio de comunión, hermano, ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué se identifican los discípulos del Señor? Doctrina, teología, en que os améis unos
a otros. Necesitamos ese amor de Dios derramado en nuestros corazones para que nosotros también podamos amar a nuestro prójimo. En eso se notará que somos sus discípulos. Somos discípulos del Señor. Y entonces, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también lo bendecimos, ¿verdad? Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí está hablando, hermano, de la predestinación, de un predestino. Antes de venir a la tierra, nosotros fuimos bendecidos en Cristo Jesús. Y nosotros, hermanos, como Cristo, que estaba consciente de que iba a venir a la tierra, entonces a mi Señor le prepararon un cuerpo. Porque el Señor se hastió de los sacrificios insulsos de animales que ya los hacían por costumbre, hermano. Y entonces viene el Señor, yo no sé, tal vez el hijo lo vio meditando y entonces el hijo le ha de haber dicho: Padre, ¿por qué estás así? Yo, Señor, haceme un cuerpo y yo voy a ir para cumplir todo lo que tú deseas que sea cumplido. Y entonces el Señor preparó un cuerpo para Él, para Cristo, para que apareciera. Porque antes nos mandaron a nosotros. Y cuando nos dijeron: van a ir a la tierra, van a ir a predicar. Y nosotros allá dijimos: aleluya, como decimos aquí. Pero ya cuando entramos en la acción, a veces las ocupaciones, a veces los quehaceres, a veces la memoria nos falla. Y vinimos metidos, hermano, espíritus que hicieron un cuerpo también para nosotros. Y nos dio a luz una mujer y nacimos. Y en el tiempo, hermano, que ya era el tiempo en que nosotros teníamos que glorificar a Dios, nos desmemorizamos y nos gustó el mundo y las atracciones. Nunca habíamos visto un circo y de pronto, hermano, estamos en medio del circo con tanta atracción, con tantas cosas, y nos gustó eso. Y nosotros, que habíamos sido hechos para la alabanza y para la gloria del Señor, perdimos todo eso. Los hijos de Dios trastumbando, los hijos de Dios drogados, los hijos de Dios, hermano, cantando cosas a los animales, cantando cosas al diablo, cantando un montón de cosas, mientras usted en aquel tiempo allá, hermano, ¿por qué? ¿Por qué dice que nosotros vamos a regresar a casa? ¿Por qué dice la palabra? ¿Por qué el pródigo? ¿A dónde regresó el pródigo? Ah, tenía casa. Sí, igual que usted y yo tenemos una casa allá en el cielo. En la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, muchas moradas hay. Y me voy a preparar una para vosotros. Y entonces, hermano, por eso el Señor cuando vio, el Hijo vio lo que estaba pasando con nosotros. Porque aquí dice, qué lindo es cuando a uno le dan el privilegio, ¿verdad? Aquí dice, mire pues, dice, bendito, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La bendición en Cristo, según nos escogió. Eso está hablando de la eternidad pasada. Eso está hablando
de la predestinación, nos escogió en Él. Este plan era desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos, para que fuéramos apartados y sin mancha delante de Él por la acción del amor a Jesucristo, y nos predestinó. Ya había un destino, por eso habla de predestino. Y entonces nos predestinó para adoptarnos como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneficio o el beneplácito de su voluntad. Pero nosotros, hermanos, aquellos que recibimos, miren, ¿sabe cómo es esto? Como los que han tenido hijos, o los que hemos tenido hijos. Y esos hijitos pequeños que hacen gracias, que le sonríen a uno, que hacen monerías, que uno, hermano, usted les compra un juguetillo ahí simple y ellos están felices, hermano, porque usted les compró algo. Pues así éramos nosotros en el consejo de Dios. Estábamos también nosotros felices. El Señor nos vio crecer y tomamos la determinación de venir a la tierra, porque no somos casualidad de un acto sexual, sino existimos y vivimos por la voluntad de Dios. Y usted y yo, Dios permitió que naciéramos, porque en el consejo eterno del Señor, seguramente usted y yo dijimos: vamos a glorificar a Dios, vamos a hablar de Dios, vamos a exaltar a Dios, vamos a hablar de Él. Veníamos para exaltar la gloria de Dios. Pero también estaba el enemigo. Y el enemigo también entró en esto. Ya vio que en la mañana hablamos del libro de Job. Y Satanás le dijo al Señor: déjame que lo toque. Y vas a ver cómo en tu misma cara te va a negar, va a maldecir, va a blasfemar. Bueno, le dijo el Señor, solo que no me lo vayas a matar. Eso sí, no te doy permiso que me lo mates. Y hermano, lo arruinó a un hijo de Dios. Ojalá nosotros fuéramos como ese joven, un hombre íntegro, un hombre intachable, un hombre que amaba a Dios, recto. Y Dios permite que Satanás lo toque, le mata a sus hijitos. 10 hijos se los mata el mismo día, se le muere el ganado, se le incendia la casa, se queda en la lipidia, y posteriormente le agarra una afección cutánea que se rascaba por todos lados, hermano, y con piedras y con todo se rascaba Job, y a los que Job había ayudado. Por eso su confianza no la ponga en el ser humano, póngala en el Señor. Esté fuerte en el Señor, porque a los que había ayudado Job se burlaban de él. Cuando tocaba que necesitaba ayuda, le cerraban la puerta. Aún su esposa, dice la palabra, le dijo a Job: aún sigue siendo, aleluya. Sí, le dijo, y voy a la liberación del espíritu. Aún sigues creyendo en ese Dios, le dijo. Mira cómo estás, ahora ya no tenemos nada. Se murieron nuestros 10 hijos por tu culpa. Y Job se le quedó viendo, tal vez con lágrimas en sus ojos. Estás hablando como una fatua. Estás hablando como una necia. Estás hablando como una mujer que no conoce del Señor.
Tú no sabes. Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Pero todo este proceso era para que Job llegara a conocer a Dios. No lo conocía. Solo conocía de sus favores. No lo conocía como lo tenía que conocer. Por eso en el capítulo 42 Job dice: Señor, yo de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te pueden ver y sé que es un Dios en el cual no hay despropósito. En cada lucha, en cada situación difícil que vivimos, cada vez conocemos más y mejor al Señor. Y entonces vuelvo al versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió. Aquí está hablando de una eternidad pasada. En Él, antes, oiga este plan tan lindo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos apartados, santos, dice aquí la palabra, mire, sin mancha delante de Él en amor. La esencia del Evangelio es esa, es el amor. Por eso en el Evangelio nosotros no necesitamos llaneros solitarios, porque el Evangelio es de comunión, una común unión. Cristo es nuestra comunión. Nosotros no necesitamos predicadores del Evangelio, necesitamos ministros que tengan comunión, aunque no tengan tanta palabra, comunión con Cristo. Por eso vemos nosotros, y dice que nos predestinó. Esto es antes del destino. Antes del destino. Como que dijéramos, antes de que una mujer haya concebido, antes de eso. Así es esto. Nos predestinó para adoptarnos como hijos para Él, mediante Jesucristo. Un plan que el diablo no iba a poder destruir, conforme al beneplácito, dice acá, de su voluntad, conforme a la alegría de su voluntad, porque Él iba a tener más hijos igual a Cristo. Más hijos igual a Cristo. Y si alguien llenaba su corazón, el Señor Jesucristo: este es mi Hijo amado, en quien mi alma se complace. Y ahora vamos a ver más. Y ahora más, porque Cristo Jesús ahora vino a hablarnos del Padre, que quiere vernos, que regresemos a la casa, que no tengamos temor. No, yo mejor voy a ir, y aunque no entre a la fiesta, dicen algunos, aunque yo me quede allá afuera. No, si así pensaba el pródigo. El pródigo decía: yo le voy a decir a mi papá que no merezco ser llamado hijo suyo, que me trate como a uno de sus trabajadores. El padre no lo dejó hablar, le tenía fiesta preparada, le tenía ropa, le tenía el mejor lechón, el mejor cordero que había. Qué lindo, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor tiene preparados para nosotros, para todo aquel que le ama, porque el que ama, le ama, se guarda, para alabanza de la gloria de su gracia,
que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Dios hizo todo esto para que nosotros le alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor, Dios nos salvó a través de Cristo. Mire si hasta la familia cómo cuesta que lo perdone a uno, ¿verdad? Cuando tiene uno algún conflicto con un familiar, hermano, ay Dios, pero Dios no es así. Dio a su Hijo unigénito por usted y por mí, para que todo aquel que en Él cree no se aparte, mas tenga vida eterna.